que va a venir para este mundo y que sabemos para la iglesia no. Nosotros creemos que Dios va a arrebatarnos antes y no nos va a dejar pasar sobre esa tribulación. Pero hemos mirado señales que Dios está dando para la iglesia, lo que hemos estado mirando con las pandemias, lo que ya se está acercando, es una muestra de que estamos cerca de que Cristo venga y es una señal que Dios ha dado a la iglesia. Sabemos que no es para el mundo, pero es para la iglesia. Entendamos esto. Amén. Dios les bendiga a todos, buenos días. Otra vez los bendecimos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y todos los que nos ayudan aquí, también queremos decirle bienvenidos a los que nos ayudan para grabar, para que se haga posible que este video se pueda transmitir por medio de las redes sociales. Bendiciones a todos mis hermanos, que Dios les multiplique sus bendiciones por ese esfuerzo que hacen cada semana. Dios les bendiga. Queremos entrar a la palabra del Señor y quiero compartir un poquito y voy a estar compartiendo tal vez por algunos 2 meses o no sé cuánto Dios me lo indique, sobre una explicación de la palabra profética para este año que Dios nos ha dado a la iglesia. Y cuando digo a la iglesia me refiero a la Iglesia Cristiana Siervos de Cristo, pero si tú quieres tomar la palabra para ti, bueno, también que no perteneces a nuestra iglesia, pero estás escuchando un mensaje, también eres bienvenido. Queremos entrar a la palabra de Dios y Dios, hermanos, nunca nos ha dejado, siempre ha estado con nosotros, no damos un paso si Dios no nos lo indica, y gracias al Señor que Dios constantemente nos está cuidando y Dios ha sido bueno. Y quiero entrar a la palabra haciendo un recordatorio de lo que hemos compartido ya en Génesis capítulo 18 y queremos, hermanos, entrar a la palabra según vamos a usar este ejemplo para tratar de poner la idea de la palabra profética que Dios dio para la iglesia en este año en la mente y el corazón de la iglesia, y así de esa manera poder tomar las riquezas que Dios nos da en su palabra. Y ahí en Génesis, hermanos, podemos encontrar, hermanos, que Dios dio una visita a Abraham. Compartíamos esto anteriormente. Dios dio una visita a Abraham, y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, y esto lo digo, que debemos estar seguros cuando Dios nos habla. Dios nos habla a todos. Dios nos habla por medio de su palabra, amén. Pero Dios también nos habla personalmente. El mensaje que podemos encontrar en la palabra para la iglesia, hablando generalmente, puede ser el mensaje para todos. Pero también en el mensaje de la palabra podemos encontrar mensajes personales. Y Dios nos habla constantemente, hermanos, a la iglesia y nos habla personalmente. Entonces es muy importante que cada uno se conecte por medio del Espíritu Santo para poder sacar ese mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios va a hablarnos a todos generalmente porque la palabra de Dios es para todos, pero también Dios nos habla de una manera individual. Y aquí en este caso podemos encontrar la historia de Abraham, cuando Dios ya lo había sacado de su familia, de su parentela, donde Dios le dio la promesa. Ya Dios le había hablado. Cuando Abraham no conocía a Jehová, Dios no conocía a Dios, Dios se le reveló, ¿verdad? Él estaba acostumbrado a ver imágenes, a ver estatuas, a adorar imágenes, pero cuando se le empezó a revelar el Señor por medio de esa voz audible que él escuchaba, escúcheme bien, ya Dios estaba guiando a Abraham al propósito por el cual Dios había permitido que Abraham naciera en este mundo. Él empezó a guiar a Abraham cuando Abraham no conocía nada de Dios, no conocía nada de Jehová, sino solamente conocía sus costumbres, lo que le habían enseñado sus padres. Para este entonces ya el mundo se había desviado, entonces Dios quería santificar a un linaje, porque había un grande propósito sobre ese linaje, y todos conocemos la historia. Dios escoge a Abraham para de ahí sacar esta grande nación que es Israel. Y conocemos la historia, ¿verdad? Sabemos que Abraham, ya siendo de edad avanzada, ya un hombre viejo, vamos a decirlo así, de 100 años, Dios le permite tener a ese hijo de la promesa. Dios le promete un hijo. Cuando Sara, su esposa, su mujer, era estéril, y ya también Sara, siendo de edad avanzada, ya, como dice la palabra de Dios, ya
inclusive ya había pasado los años de la naturaleza de la mujer, ya había pasado lo que todos conocemos, hermanos, como, bueno, lo puedo decir por aquí, no hay ningún problema, no es nada desconocido, la menopausia que le pasa a las mujeres cuando ya el sistema reproductor de la mujer pues ya se acaba, y es una etapa en la vida de la mujer. Bueno, ya Sara había pasado esto, quiere decir que cuando ya se acaba el sistema reproductor de la mujer, quiere decir que ya no hay esperanzas de que puedan tener más hijos. Entonces esto ya había pasado con Sara, ya era una mujer anciana, pero Dios les había dado la promesa. Todos conocemos esto, que Dios les había dado la promesa en cuanto a que Dios iba a bendecir a Abraham y que de ahí iba a ser una grande nación, y que todas las naciones de la tierra, todas las naciones y las familias de la tierra iban a ser bendecidas por medio de Abraham y de Sara. Entonces, recuérdelo, Dios les hace esa promesa. Entonces, ya en este momento Abraham, creo, estaba pasando ese momento de que había sido circuncidado, tal vez estaba descansando, tal vez estaba recuperando, pero dice que Dios le hace una visita muy especial. Y dice allí en el versículo 1 al 3 de Génesis 18, dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Fíjese bien, es algo interesante, y ahí podemos mirar, y yo explicaba esto la vez pasada, que la misma palabra de Dios nos comprueba que el que vino a visitar es Dios. ¿Cómo lo podemos captar? Bueno, primeramente en el primer versículo dice que fue el Señor, y que la palabra original ahí se usa en hebreo Yahweh, que fue Jehová, que significa Jehová, que nosotros tenemos aquí la palabra Jehová, y que significa Yahweh. Yahweh, hermanos, es el nombre que se le da a Dios en el hebreo. Ok, entonces luego dice que vio a 3 hombres, o sea, no estaba hablando de una sola persona, estaba hablando de 3 hombres. ¿Por qué? Porque en la palabra original usa la palabra anashim, y anashim viene de la palabra plural, de la palabra original, que es ish, que significa el plural, es el plural. Anashim es el plural de ish. Entonces, eso comprueba, cuando nos metemos a estudiar la palabra hebrea en el original, podemos descubrir, nosotros tenemos muchas palabras podemos nombrar una sola cosa con varias palabras, ¿verdad? Pero en el hebreo solo se usa una sola palabra. Entonces en el hebreo no puede haber confusión. Siempre, por eso es muy importante que vayamos al original para comprobar realmente qué es lo que quiere decir en su palabra el Señor. Nosotros tenemos una traducción que se llama Reina Valera, la que estamos usando. Bueno, muchas veces es necesario, cuando vamos a enseñar algo y comprobar algo, ir al original, y de esa manera poder comprobar lo que realmente está queriendo decir ese versículo. Entonces, aquí yo lo estoy compartiendo para que comprobemos que es exactamente el Señor el que le hizo la visita a Abraham. Y es muy importante, hermanos, porque él está entendiendo que es el Señor. Él está entendiendo que es el Señor, por eso él lo recibe de esa manera. Por eso le dice: y dijo en el versículo 3, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Él ahí estaba reconociendo al Señor, estaba reconociendo que era una autoridad, que había alguien más grande que él. Usted no se le va a arrodillar a cualquier persona. Usted no va a reverenciar a cualquier persona. Usted le da reverencia a su padre porque es una autoridad como padre, a su padre carnal. Usted lo respeta y le da ese respeto de autoridad.
Y no a cualquier persona le da a usted un respeto así. Entonces, esto indica que Abraham estaba reconociendo que el que le había visitado era el Señor, Jehová, era Dios mismo. Entonces, y que le estaban acompañando otros dos varones que eran ángeles, ¿ok? Muy importante. Ahora, lo importante, hermanos, es entenderlo, porque había ¿cómo podemos nosotros realmente mirar a Dios? Bueno, a Dios no lo podemos mirar como Él es. A Dios no lo podemos mirar como Jehová. Él tiene una proyección y la proyección de Dios es Jesús. Allí el que se estaba proyectando era Jesús mismo, porque el único que puede venir hacia nosotros y que nosotros no caigamos muertos delante de Él es Jesús, ¿verdad? Porque esa es la proyección de Dios. Dios se proyectó como el Padre en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, hablando para separar un poquito los periodos, en el Nuevo Testamento se proyectó como Jesús, y esa era la profecía que se dio en el Antiguo Testamento, la profecía de que iba a venir Jesús, y que Jesús era Emmanuel, y que Emmanuel significaba Dios con nosotros, o sea, Dios proyectándose al hombre. Entonces, aquí es importante entender que el que venía a visitar a Abraham era Jehová, era Dios mismo. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que Dios nos visita. En nuestros tiempos, Dios nos visita. Ahora, no vamos a mirar a Jesús literalmente, ¿verdad? Sabemos que hace 2000 años más o menos atrás, Jesús nació y acabamos de pasar una celebración que todo mundo celebra el 25 de diciembre, que sabemos que no es el día que nació, pero es el día que toman para celebrar el nacimiento de Jesús, y sabemos que más o menos 2000 años atrás nació Jesús, vino y se proyectó, ese Dios se proyectó a nosotros como hombre, para que podamos, hermanos, realmente entender a Dios, porque inclusive aquí solamente cómo es posible que Abraham pudiera haber entendido que Jehová era Dios. De la única manera era porque había una conexión espiritual. ¿Cómo podemos entender y discernir el mensaje de Dios? Dice la palabra de Dios que este libro para muchos es locura, para los que se pierden, dice, pero para nosotros no, porque este libro dice que se ha de discernir espiritualmente. Y cuando hablamos que se tiene que discernir espiritualmente, el único que nos puede conectar para poder discernir este libro espiritualmente es el Espíritu Santo. Entonces, ahora, en nuestro tiempo no está Jesús literalmente, pero el Espíritu Santo sí. Y es ahora se está proyectando Dios como Espíritu Santo para nosotros. Entonces, nosotros podemos tener la visitación de Dios en estos tiempos, y Dios nos va a visitar, pero tenemos que estar seguros que cuando Dios nos está visitando, Él es el que nos está visitando, porque muchos Dios les visita y ni cuenta se dan que Dios les está visitando. Aquí, muy importante, Abraham, él rápido entendió que el que venía era Dios mismo. Jehová dice allí, porque ahí dice que le dijo, ¿cómo lo recibió? Dice, y le dijo, y alzó sus ojos y miró, el versículo 2, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra y dijo, Señor. Esa palabra Señor, hermanos, allí es una palabra especial, es una palabra de reconocimiento. Está reconociendo, si se da cuenta, en nuestra Biblia, cuando son palabras especiales, que esa palabra tiene que ver con Dios, usa la mayúscula, y en mi Biblia, Señor está con mayúscula. Es una indicación más en lo que está escrito, que esa palabra le pertenece a Dios nada más, Señor con mayúscula, ¿ok? Si fuera de otra manera, entonces sería Señor con minúscula, pero es con mayúscula, quiere decir que se está refiriendo a Jehová, a Dios. Él está reconociendo la autoridad que vino a traerle el mensaje.
vino a visitarle. Muy importante, vino a visitarle. ¿Por qué vino a visitarle? Bueno, Dios, cuando alguien visita a otra persona es porque realmente a la persona que va a visitar, a esa persona es alguien importante para él. Usted no visita a cualquiera, usted visita a una persona que significa algo para usted. Entonces, Abraham significaba algo para Dios. Por eso él le visita con un propósito. ¿Y qué propósito? Es lo que vamos a aprender. Ahora, entendamos que Dios trajo, hermanos, un mensaje y un recordatorio para Abraham. Entonces, vamos a ir entendiendo esto poco a poquito. Fíjese muy bien cómo Dios viene y visita a Abraham y dice que también le dio de comer. Le dio de comer y también a los visitantes que iban con él. Comieron, qué interesante, comieron. Eran personas celestiales, pero comieron. Se proyectaron como humanos. Entonces eso nos dice y nos indica, hermanos, que esto también hay que agarrarlo como una enseñanza, que también en el cielo se come. Entonces, pero lo que quiero decir aquí, hermanos, ellos vinieron a visitarle para traerle un mensaje, un anuncio. Muy bien, el Génesis capítulo 18, versículo 9 dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él le respondió, aquí en la tienda. Porque luego el Señor le explicó el propósito de la visita. En Génesis capítulo 18, versículo 10 dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Fíjese bien, ¿qué vino a hacer? El Señor llegó, hermanos, a recordarle el pacto, la promesa. Ya Abraham, acuérdate que para este entonces ya había salido de su familia, ya había dejado a su familia, él ya estaba en el desierto, ya estaba allí en el desierto. Escúchame bien, acuérdate que ya se había separado Lot, el sobrino, aquel sobrino al que quería como un hijo, ya se había separado. Y recuerda que habían llegado un momento donde tenían que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque ya había problemas entre ellos. Ya habían crecido los rebaños, tanto los rebaños de Lot, tanto los rebaños de Abraham, ya habían crecido, estaban multiplicando para entonces ya no cabían en ese lugar. Entonces llegaron el momento de tomar una decisión de separarse. Y aquí, en este suceso, ya Abraham se había separado de Lot. Acuérdate que Lot tomó lo verdecito, cuando escogió el lugar, escogió la llanura, lo verde, donde había agua. Lógicamente cualquiera pudiera haber hecho eso. ¿Por qué? Porque el problema era la comida para el rebaño. Por eso se peleaban. Entonces, lógicamente, cuando Abraham le da a escoger a Lot, Lot escoge lo mejor, lo que miraban sus ojos, que muchas veces así pensamos que lo que miran nuestros ojos es lo mejor y muchas veces es lo peor. Entonces, pero Abraham tomó el desierto. ¿Por qué? Porque Abraham no miraba lo que miraba Lot. Abraham miraba el propósito, la promesa. Acuérdate que ya había una promesa, un propósito, ya Dios había hecho un pacto con Abraham. Él confiaba en ese pacto. Entonces, Dios le vuelve a visitar para recordarle sobre ese pacto. Entonces, muy importante, ¿a dónde quiero llegar con esto, hermanos? Este año es el año de la visitación. Dios te va a visitar. Dios te va a recordar lo que tal vez se te había olvidado antes. Dios te va a dar ese recordatorio porque a lo mejor no has atendido a la promesa que Dios te ha dado, a la promesa que ya Dios te dio. Ahora, acuérdate que hay un mensaje que es general para la iglesia,
para toda la iglesia, pero hay un mensaje personal y hay un propósito personal, acuérdate, y que ese propósito personal no está fuera del propósito que tiene que ver con la iglesia. Tu propósito personal tiene que ver con el propósito que Dios tiene para la iglesia. Muchos separan esto. Muchos creen que lo que ellos tienen que hacer tiene que ser separado de la iglesia. Inclusive no permiten que nadie se meta en esos propósitos. No permiten. Son ajenos a lo que la iglesia puede decir. Inclusive no permiten ni siquiera que los pastores se metan en su vida. Déjame decirte que estás bien equivocado. Porque si Dios te ha llamado y te ha dado un propósito, Dios te ha dado una promesa, Dios ha hecho un pacto contigo, eso tiene que ver con el pacto y el propósito que Dios le ha dado a la iglesia. Esto no es separado, esto es junto. Y para que funcione tu propósito, tienes que funcionar dentro del propósito de la iglesia. Esto trabaja así. Esto trabaja así. Tú eres parte ahora de un sistema divino. Eres parte de una estructura divina. Tú no estás ajena a esa estructura. Aunque tú quieras hacer tus propias cosas, no te va a salir bien. No vas a lograr tus objetivos. ¿Por qué? Porque estás dejando fuera el plan de Dios, que es divino. El plan de Dios que es divino para tu vida. Escúchame, lo estás dejando fuera. Por eso nunca vas a lograr tus objetivos. Y no lo digo yo. La palabra de Dios lo comprueba. Por eso es muy importante entenderlo. Mira, hay dos cosas que Dios nos da. Dios nos permite la voluntad legada y nos permite la voluntad permisible. Es mejor ir por la voluntad legada, por la voluntad permisible. En la voluntad legada es seguir las pautas, las reglas, los fundamentos, lo que Dios nos dice. Y en la voluntad permisible es caminar fuera de esas pautas, pero al fin de cabo se va a hacer el propósito de Dios en su vida. Pero en esa voluntad vas a sufrir. En esa voluntad vas a tener obstáculos que te van a dañar. Vas a llorar, vas a sufrir. Escúchame bien. Y lo triste es que no nomás tú, vas a meter a tu familia, vas a meter a los que están a tu alrededor en ese problema. Por eso es mejor entender que el propósito de Dios para tu vida tiene que ver con el propósito de Dios que Dios le ha dado a la iglesia. Esto no es separado. Dios nos va a visitar este año. Dios nos va a visitar. Quiero que entiendas hasta aquí lo que hemos relatado. Dios ha visitado a Abraham para recordarle que hay un propósito divino. Un propósito divino. Y recuérdalo bien. Y Abraham sabía que el propósito divino, escúchame bien, el propósito divino era una prioridad para su vida. Y que su propósito personal no estaba separado. Él por eso estaba a la merced de Dios. Él obedeció. Irse al desierto, escúchame bien, donde no hay nada, donde no hay agua, donde no hay que comer. Irse al desierto no le importó, porque él sabía que estaba caminando bajo la voluntad de Dios, donde Dios le iba a dar agua para beber, donde Dios les iba a dar comida para poder alimentarse. Este es el Dios que nos ha escogido y que nos va a visitar este año. Por eso no podemos, hermanos, dejar fuera de nuestros planes, fuera de nuestra vida, el propósito de Dios en nuestra vida. Escúchame bien. Dios quiere que tú entiendas que esto no va separado, esto va junto. El que cometió el grave error fue Lot, y conocemos la historia. Lot se separó y él se salió de ese plan, de ese propósito, y entonces él fue a sufrir. Y todos conocemos la historia y no me voy a ir por ese lado. Solamente estoy dando un punto para que mires la diferencia. Lot fue a sufrir, perdió a su esposa, por poquito pierde la vida. Se fue a un lugar donde Dios tenía el plan de destruirle. ¿Por qué? Porque no había justos ahí. Porque la ciudad se había depravado. Todos conocemos. El pecado, dice la palabra de Dios, que el pecado de Sodoma y Gomorra había subido hasta los cielos. Por eso Dios decidió destruirlo. Escúcheme bien. Y a ese punto es importante de entenderlo. Lot se sale del propósito, porque él, mientras estaba con Abraham, estaba siendo bendecido. Entender que Dios nos va a visitar. Pero vamos a mirar cómo reaccionamos
cuando Dios nos visita. Por ejemplo aquí, ¿cómo reaccionó Sara cuando Dios le visita? Dice ahí, porque el propósito era confirmar el pacto, y el pacto tenía que ver con el hijo de la promesa. Génesis capítulo 18, versículo 11 y versículo 12 dice: Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y luego dice el 12, se rió, pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Fíjese bien, se rió. Y era lógico porque en cierta forma podemos criticar a Sara. Pero realmente, hermanos, todos somos humanos. Y había muchas razones por qué ella tuviera esa duda. Había razones por qué sabemos que ya era una anciana. Ya dice ahí que había cesado la costumbre de la mujer. O sea, todos conocemos la menopausia. Todos conocemos esa etapa que pasa la mujer, o sea que ya no había nada allí. Pero así es Dios. Dios se manifiesta de una manera sobrenatural en el propósito. Eso es lo que tenemos que entender. Para poder entender el propósito sobrenatural de Dios sobre nuestra vida, porque el propósito es divino. El propósito de Dios no viene de la tierra, viene del cielo. Y eso es sobrenatural. Y de una manera se nos va, hermanos, manifestar de una manera sobrenaturalmente el propósito de Dios cuando lo entendemos. Dios nos dice algo que es imposible para nosotros. Dios nos da una promesa que es imposible para nosotros. Pero Dios, hermanos, es un Dios de poder. Es un Dios que para Él no hay nada imposible. Por eso cuando Dios, hermano, nos habla y nos dice cosas que tienen que ver con su plan, todo es sobrenatural. Pero para poder entender lo sobrenatural de Dios, tenemos que andar en lo sobrenatural. Y andarse en lo sobrenatural, escúcheme bien, andar en lo sobrenatural de Dios significa andar en su espíritu, andar en el Espíritu Santo, llenarnos de Dios, de su palabra, llenarnos de su espíritu, caminar con Él. Andar en las cosas que son de Él, porque las cosas que son de Él son sobrenaturales. Entonces, para poder entender el propósito y el plan de Dios en nuestra vida, por eso mucha gente no lo entiende, porque se ha acostumbrado a caminar sobre esta tierra nada más. Pero el Señor dice que pongamos los ojos en el autor y el consumador de la fe, y ese es Jesús, hermanos, ese es Dios, el que está arriba. Volteemos hacia arriba, no hacia abajo, para poder entender ese plan de Dios en nuestra vida, ese propósito que es sobrenatural en nuestra vida. Escúchame, Dios se va a mover en tu vida sobrenaturalmente. Si no, hermano, las cosas que son fáciles no tienen gloria. Y lo que Dios busca es la gloria. Porque Dios es un Dios que recibe gloria de sus hijos. Entonces, Dios se va a mover en nuestra vida, hermanos, de una manera poderosa, en un sentido que Él va a obrar en lo imposible que es para nosotros, para que le demos la gloria a Él. Vidas cambiadas, escúchame bien, vidas, hermanos, transformadas, porque sobrenaturalmente el Espíritu Santo las ha cambiado. Drogadictos que no podían dejar la droga, alcohólicos que no podían dejar el licor, y otras tantas cosas más que existen, que el hombre hacía y que se estaba destruyendo, hablando del pecado. Pero cuando viene el Espíritu de Dios a nuestra vida, de la noche a la mañana nos transforma. Lo que por muchos años, tal vez 50, tal vez los 60 años de tu vida no pudiste transformar, pero en un año viene el Espíritu Santo y te transforma y ahora eres diferente. ¿Por qué? Porque vino lo sobrenatural de Dios sobre ti y ahora eres conectado al plan que es sobrenatural sobre tu vida. Dios te va a visitar. Este es el año de visitación.
escúchame bien, Dios te va a visitar, así como visitó a Abraham, Dios te va a visitar para recordarte que hay un propósito y que es sobrenatural sobre tu vida. Esta reacción que tuvo Sara, y la vamos a excusar un poquito, porque como te lo digo, las cosas sobrenaturales nos cuesta trabajo creerlas. Pero aquí también tenemos a Abraham, que le pasó lo mismo. En Génesis capítulo 17, versículo 17, dice allí, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, hombre de 100 años, ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Ahí también, hermanos, ¿cómo consideramos a Abraham? El padre de la fe, ¿verdad? Pero ahí, lógicamente, como que dudó, ¿verdad? Dudó, pero aún así, hermanos, Dios cumple su propósito. Porque había muchas contras, ¿verdad? Usted sabe muy bien que como seres humanos tendemos, hermanos, a sacar la parte humana. Y la parte humana es débil. Y la parte humana ante lo sobrenatural, lógicamente, hermanos, que es algo, hay una gran separación del humano a lo sobrenatural. El único que nos ha acercado a lo sobrenatural es el Espíritu Santo. Por eso mucha gente no entiende la palabra de Dios. Muchos dicen, yo he leído la palabra de Dios y no la entiendo. Es que aquí la palabra de Dios es sobrenatural. Y la palabra de Dios lo dice muy claro, que la tenemos que discernir espiritualmente, porque discernirla espiritualmente significa discernirla en el Espíritu. Y lo único que podemos, el único que nos puede ayudar para discernirla es el Espíritu Santo, que es sobrenatural. Entonces, tenemos que entender esto, que para poder comprender el plan de Dios, tenemos que estar en el Espíritu. Muchos se confunden. Aquí tenemos el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Lot. Acuérdate que el de la promesa, ¿quién era? Abraham, pero no Lot. Lot no entendía. Lot se salió de su casa para vivir. Tal vez él quiso hacer riquezas, o a lo mejor ya tenía riquezas y quería ser más rico todavía. Era un propósito diferente al de Abraham. Abraham iba cumpliendo, iba caminando sobre las pautas que Dios le daba, que tenía que ver con el pacto y la promesa. Y Lot no, Lot estaba siendo materialista tal vez. Pero mira, cuando aún Abraham no era materialista, porque se enfocó en el propósito, Dios le dio mucho. Abraham era un hombre rico. Abraham era un hombre, yo creo en este tiempo sería millonario. Entonces, cuando uno se enfoca en el pacto, en el verdadero propósito, dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se añade. Y todo lo demás tiene que ver con lo material. Todo lo demás se añade. No hay necesidad. El problema es que lo hacemos al revés. Primero queremos buscar las añadidurías antes que el reino. Pero aquí en el plan divino de Dios, en el pacto de Dios, es buscar primeramente el reino. Y todo lo demás se añade. Entonces es muy diferente. Pero ¿quién va a captar esto? ¿Quién lo va a entender? Solamente los que se han conectado espiritualmente, porque se ha de discernir espiritualmente. Solamente los que tienen el Espíritu Santo de Dios. Mire, cada año damos una palabra profética. Hay gente que la cree y hay gente que no la cree. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que la gente que la cree ha sido bien bendecida. Ha sido bien bendecida. Yo te puedo decir, yo aquí observo a mis hermanos en la iglesia. Yo aquí observo el que entendido está siendo bien bendecido y el que no ha sido entendido está pasando calamidades, necesidades financieras, necesidades sentimentales, hablando en relaciones familiares. Pero los que han sido entendidos, hay un
control de Dios en la vida de ellos. Así es Dios. Y Dios, hermanos, por eso te digo, se tiene que discernir espiritualmente. Esto no es para todos, solamente para el que tiene el Espíritu Santo de Dios. Y aun cuando lo tenga, escúchame bien, aun cuando lo tenga, tiene que estar conectado a ese propósito. Por ejemplo, aquí hay gente que ya no está con nosotros. Y me atrevo a decir que Dios nos había mostrado los ministerios de ellos, ministerios grandes, ministerios donde Dios los iba a levantar, pero tristemente se desviaron, se fueron. Yo no digo que Dios no los pueda bendecir allá, Dios los puede bendecir, eso es un trato de cada quien, pero yo te lo estoy diciendo en lo personal, como pastores, Dios nos mostró la grande bendición que podían haber tenido si seguían continuando en este ministerio. Y no estoy tratando de manipular ni tu mente, esto es algo personal que yo te estoy compartiendo ahora porque ya no están con nosotros. Escúchame bien. Y sin embargo, nos hemos dado cuenta que en otros lugares están estancados, no están caminando. Nos hemos dado cuenta de gente, hermanos, con tanto talento, tantas capacidades, dones espirituales, y están estancados, no haciendo la voluntad de Dios. Tristemente, a su tiempo, bueno, Dios les va a visitar y de alguna manera Dios los va a volver a poner en el propósito que tienen que ir. Entonces, esto te lo comparto para que entiendas que tenemos que estar conectados constantemente con el Espíritu de Dios para que nos guíe, que Él sea el que nos guíe. Por eso Abraham, hermanos, él estaba siendo guiado porque había un gran propósito y todos conocemos ese propósito. Entonces tenemos que entender claramente lo que Dios quiere para nuestra vida en ese propósito. Entonces, el Señor se había mostrado a Abraham, acuérdate bien, como el Dios todopoderoso, pero también quería hacerlo saber a Sara. Dios le leyó la mente, pues ella pero ella no había dicho nada en voz alta. Pero el Señor quería hacerle saber a ella que no había nada demasiado difícil para él. Según el versículo 18, capítulo 18, versículo 13 al 14, dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Escúchame bien. Sara ni siquiera abrió la boca. Dios supo lo que había dicho Sara. Pero Dios, hermanos, conoce nuestro corazón, conoce lo que estamos pensando. Conoce, hermanos, dice la palabra de Dios que aún sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Imagínate que así es Dios, pues Él nos hizo. Él conoce todo, a Dios no lo podemos engañar. Y Dios mismo, hermanos, Dios le dijo: ¿habrá una cosa difícil? ¿Habrá una cosa difícil para Dios? No hay cosa difícil. Nosotros tenemos que confiar que Dios nos va a llevar a ese propósito. Y si tú tomas otro camino, Dios te va a traer de los cabellos, si es posible, pero te va a traer. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios se va a cumplir. El propósito de Dios se va a cumplir. Podemos mirar la palabra de Dios. ¿Cuántos ejemplos Dios nos ha dejado de aquellos siervos de Dios que se han desviado y Dios los ha traído nuevamente al camino? Y aquel que no ha entendido lo ha desechado. Entonces, pero aún Él ha cumplido su propósito, y cuando Dios podía haberle dado más, Dios le ha quitado. Entonces, Dios, hermanos, va a cumplir su propósito. Nosotros no vamos a estorbarle, no le vamos a estorbar. Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Génesis capítulo 18, versículo 15. Dice: entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo.
Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Porque Él conoce nuestro corazón. A Dios no le podemos mentir. Amén. Él sabe nuestras actitudes. Él sabe, mire cómo Dios, yo sé que algunos son expertos para disfrazar las actitudes. Yo en el tiempo que tengo tratando con gente, que son muchos años, tengo ya 11 años pastoreando, pero Dios me ha dado la oportunidad de tratar ya 25 años con mucha gente, en los trabajos que he tenido. Y he aprendido de las actitudes de la gente. Hay gente, hermanos, que son expertos para disfrazar las actitudes. Se te acercan a ti, pero tú no puedes captar su actitud. Te hablan bien, te reciben bien, pero por atrás te están dando la puñalada. Pero hay gente que rápido puedes discernir esa actitud que trae. Dios nos ha dado, hermanos, en nuestro cuerpo, esa parte de proyectar los sentimientos. Proyectar los sentimientos. Entonces, es importante, hermanos, entenderlo, que mejor hay que ser genuinos delante de Dios. Es mejor sabe que si usted está enojado, mejor diga estoy enojado o estoy inconforme. No, hermano, es muy feo que usted ande tapando las actitudes. Es muy feo, la verdad. Es mejor que usted diga, ¿sabe qué? Yo tengo este problema. Yo se lo he dicho a usted como pastor. Si usted traiga algo y tiene que decirme algo a mí, dígamelo mejor. Pero yo algo que no soporto son las malas actitudes, la verdad. Esos de malas actitudes yo los borro de mi lista. Porque la verdad es algo muy feo andar con gente que es de dos caras. Es mejor ser genuinos y que te digan, ¿sabe qué? Me está pasando esto, tengo este problema. Es mejor decir, como aquí Sara le está diciendo que no se había reído. Dios conoce el corazón. Mire, a lo mejor yo no soy experto en discernir tu actitud, pero yo voy a alguien que es experto en discernir actitud y se llama Espíritu Santo. Y Él se lo revela a los siervos. Dios revela, hermanos. Dios nos revela. Si usted no lo cree, Dios nos lo revela. Dios nos revela lo que está pasando con la gente. Mucha gente es incrédula a esto, pero déjame decirte, yo antes no creía, ahora creo porque lo vivo. Dios nos revela. Así como Dios miró el corazón y lo que estaba pasando con Sara, escúcheme bien, cuando se rió y que le dije que no, ¿cómo que no? Así, de esa misma manera, el Espíritu Santo nos revela lo que está pasando en el corazón de la gente. Y esto lo aprovecho para decirlo, hermanos, porque realmente es feo no ser genuinos delante de Dios. Es mejor, porque tarde o temprano Dios saca los errores. ¿Por qué Dios sacó los errores de Sara y de Abraham o de los hombres que Dios usó en la palabra, en la Biblia, en las historias bíblicas? ¿Por qué sacó los errores? Para que aprendamos de ellos. Y para que nos demos cuenta que aunque eran siervos de Dios, tenían errores. Porque todos tenemos errores. Pero Dios sacó esto para que aprendamos de ellos. Por eso Dios está haciendo hincapié en el asunto de que Sara se rió. Dios está haciendo hincapié para que nosotros aprendamos. Pero aún así, hermanos, aunque Sara se rió por algunas razones, dice Hebreos capítulo 11, versículo 11 al 12, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó, fíjese bien, se rió, pero creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Creyó qué? Creyó lo que le había dicho el Señor. Esa visitación que hizo Dios para Abraham y para Sara era confirmarles el pacto y declararles una palabra profética sobre el nacimiento de Isaac. El nacimiento de Isaac, hermanos, que tenía que ver con el hijo de la promesa, el hijo del pacto. Vino a confirmarles. Esa visitación tenía que ver con un anuncio poderoso. Entonces, hermanos,
Dios le hizo mirar a Sara que Dios es un Dios poderoso. Y Dios te va a hacer mirar a ti en tu vida, que Él es poderoso. Aunque tú ya estés dudando, tarde o temprano Dios te va a visitar y te va a mostrar y te va a confirmar lo que ya Dios te había dicho antes. Lo que ya Dios te había dicho proféticamente en tu vida. Alguien te lo dijo, tal vez por medio de la palabra, porque Dios nos habla por cualquier cosa. Nos puede hablar hasta por un pájaro que vuela. Dios nos puede hablar por un animalito. Dios nos puede hablar por un niño. Dios nos puede hablar por cualquier cosa. Nos puede hablar, hermanos, directamente con la palabra de Dios que nos confirma todo. Creamos a Dios. Por eso es importante conectarnos por medio del Espíritu Santo a lo sobrenatural de Dios, para que entendamos la palabra profética que es sobrenatural sobre nuestras vidas. Si no estás conectado, te vas a reír, vas a dudar y tristemente vas a vagar. Tristemente. Entonces, el versículo 12 dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, está hablando de Abraham, salieron muy como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios cumplió su propósito. Y eso muestra, esta historia nos muestra que Dios va a cumplir su propósito sobre nuestras vidas. Tú no estás fuera, hermano, no importa. Algunos piensan que la iglesia ya se acabó y que estos gobiernos van a acabar con el sistema eclesiástico. Déjame decirte, dice la palabra de Dios, que ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella. Eso lo dice la palabra. Así que, hermanos, esto es el principio de cosas grandes. Lo que estamos viendo en el mundo, la pandemia, las restricciones, el principio de cosas grandes que vienen para la iglesia. Porque todavía Dios no ha terminado su obra. Dios todavía tiene que, hermanos, juntar a su pueblo. Escúchame bien, juntar a su pueblo, hermanos, que va a ser arrebatado el día que Él venga en las nubes por Él. Entonces todavía esto apenas comienza, no se acaba como algunos piensan. Dice, hermanos, uno piensa que ya se acabó, ya no vamos a ir al servicio. Mira, este año, hermanos, oremos juntos a Dios para que abran los templos. Porque déjame decírtelo que es anticonstitucional que cierren los templos. Va contra las leyes de este país. Y me estoy atreviendo a decirlo por medio de las cámaras. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Dice la palabra que tenemos que obedecer a vuestras autoridades. No nos queda más que orar, hermano. Orar para que entren en razón. Y por alguna razón Dios ha permitido que esto sucede. Tal vez para valorar, hermanos, el tiempo que tuvimos oportunidad de congregarnos y que muchos no venían. Que no aprovechaban los tiempos que Dios le dio para estar en la congregación. Fíjese bien, Dios le da la oportunidad a Israel de tener el templo, de tener esos servicios gloriosos delante de la presencia del Señor, y que sabemos que antes, hermanos, era un poco diferente. Déjame decirte ahora que eran muchos rituales para lograr que la presencia de Dios bajara. Escúchame bien, lo tuvieron por mucho tiempo, y cuando Dios les quitó el templo y los llevó cautivos allá, hermanos, a Babilonia, los llevó 70 años en cautiverio, dice que anhelaban esos momentos que estaban en la presencia de Dios, cuando cantaban todos juntos delante, hermanos, de la presencia de Dios, anhelaban. Pero cuando tuvieron la oportunidad, tristemente subestimaron ese tiempo que Dios les había dado. Y eso pasa ahora, hoy en día. La gente anhela estar en los templos, anhela estar junto con la iglesia, escúchame bien, juntos con la asamblea para alabar y glorificar al Señor. Pero cuando tuvieron la oportunidad, no iban a los servicios. Y tristemente la gente que ahora anhela es la gente que no se paraba a los servicios, que subestimaba los días que podían estar alabando y glorificando al Señor. Dios, hermanos,
no ha terminado. Esto es el principio del grande propósito que Dios tiene para la iglesia. Todavía viene ese grande avivamiento, hermanos, que Dios nos va a usar, hermanos, para que podamos compartir la palabra y que todos sus hijos vengan, hermanos, al conocimiento del Señor. Y sabemos que todo, antes que venga el Señor viene la apostasía también. Pero todo, a mí, hermanos, yo creo que van a venir multitudes todavía a Cristo antes que esto todavía. Entonces todavía nos queda tiempo para compartir el evangelio, compartir la palabra a tus seres queridos, a tus hijos, a los que se están perdiendo en casa primeramente y después a los de afuera, pero primeramente casa. Entendamos esto, hermanos. Dios cumplió su propósito. Dios prometió y cumplió. Estoy hablando de esta visitación. Todavía hay muchas más, pero estoy hablando de esta visitación. Génesis capítulo 21. Del 1 al 7, lo leo rápido. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. ¿Por qué? Porque ese es el poder de Dios manifestado en la promesa, que es imposible. Escúchame bien, la palabra profética, que muchas veces es imposible para el hombre, para Dios no lo es. Y Dios siempre va a trabajar en tu vida de una manera sobrenatural, de una manera que tal vez va a ser imposible para ti, pero para Él no. ¿Por qué? Porque Dios busca la gloria. Dios busca que le glorifiques, y de la única manera cuando le glorificamos es cuando Dios trabaja de una manera poderosa y que es imposible para nosotros. Entendamos que Dios, hermanos, Dios va a cumplir su propósito, y Dios cumplirá su propósito en mí. Este año es el año de la visitación, y Dios te va a dar un recordatorio. Dios te va a recordar el pacto, la promesa. Un día hiciste una promesa delante de Dios, y Dios te lo va a recordar. Y Dios va a demandar de ello. Dios va a demandar de ello. Y Dios va a venir a ti para bendecirte cuando eres un entendido. Pero cuando no, Dios te va a recordar de otra manera. Déjame, hermano, decirte que no estás fuera del propósito de Dios. Tus planes tienen que ser pensando siempre en el plan de Dios. Tus planes, tú no puedes estar fuera del plan de Dios. Si tú eres un hijo de Dios y has sido lavado con la sangre de Cristo, tú estás dentro del plan divino de Dios. Y tus planes que tienen que ver con tu tiempo, con tu dinero, con tu tiempo familiar, con tu tiempo personal, tiene que ser pensando en el plan divino de Dios. No podemos sacar a Dios de nuestra vida. Lot sacó a Dios de su vida, tristemente. Dios lo sacó. Lot lo sacó, perdón. Lot lo sacó. Pero Abraham continuó en ese propósito. Y podemos mirar la vida de Abraham, que ese plan de Dios continuó hasta que se cumplió. Con esto termino. Espero que hayas entendido por este día, y voy a seguir explicando continuamente hasta que entendamos que la palabra profética para este año, para la iglesia, es la visitación de Dios. Ponte en tus pies y quiero decirte: Dios te bendiga. Y tú que me estás escuchando y que tal vez no te has congregado o no te congregas o no conoces de Dios, en este momento quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo y digas: Padre Celestial, Padre Celestial, te ruego, Señor, que perdones mis pecados. Te ruego que perdones mis pecados y te entrego mi corazón. En este momento te abro mi corazón. Haz esta oración conmigo. En este momento me arrepiento de mis pecados. Te abro mi corazón y te invito a entrar, Señor, en mi corazón. Espíritu Santo, te invito a entrar en mí y que me selles con el sello de tu Espíritu.
Séllame con tu sello, Señor. Quiero ser tu propiedad. Dile, me arrepiento de mis maldades. Te entrego mi corazón, mi vida en este momento. Y te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias por la salvación que me das. Te doy gracias por la vida eterna, Señor. Y te acepto como mi Salvador personal. Te lo agradezco en Cristo Jesús. Y de aquí en adelante te pido que me guíes. ¿Qué camino he de tomar, Señor? Y tú, mi hermano, que escuchaste el mensaje, ahí donde estás, te quiero invitar a que abras tu corazón a Dios y le digas, Señor, perdóname porque me he retirado de tu propósito. He ignorado tu palabra. Esa palabra, Señor, que me diste, esa promesa que hice delante de ti, me he olvidado. Pero hoy rectifico y quiero nuevamente retomar ese lugar, Señor. Ir sobre ese camino que tiene que ver con el pacto, con la promesa. Quiero caminar, Señor, sobre ese pacto como lo hizo Abraham. Ayúdame a confiar, a creer, a tener esa fe que tuvo Abraham. Yo te lo ruego, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, te pido que bendigas a tus hijos. Bendice a la iglesia. Llénalos de fuerza, de fe, de confianza, de tu Espíritu Santo, Señor, para continuar adelante. Oh Dios, aquel que tiene necesidad, lo ponemos en tus manos. Necesidad, Señor, espiritual, necesidad financiera, Señor, que tú seas obrando de una manera extraordinaria en la vida de tus hijos. Si hay enfermedad sana, Señor, en tu nombre, echamos fuera toda bacteria, todo virus, en el nombre de Jesús. Y ese cáncer, en el nombre de Jesús, le ordenamos que salga de ese cuerpo. Esa célula que se está pudriendo, en el nombre de Jesús, empieza a reformar. Declaramos que se limpia en tu nombre, Señor, ese cuerpo de toda enfermedad. Lo declaramos en el nombre de Cristo. Todo dolor de ese cuerpo se va. Todo ardor se va. En el nombre de Cristo lo declaramos, Señor. Toda insuficiencia, en el nombre de Cristo, tú vienes, Señor, a poner perfección sobre ese cuerpo. En el nombre de Cristo lo declaramos, Señor, y gracias te damos por este momento, por la iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, y te doy gracias por haber estado con nosotros, y te quiero invitar para el próximo domingo a que te conectes nuevamente. Dios te bendiga y hasta la próxima. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias.